Hace algunos días, en el contexto de la APEC que se desarrolló en Perú, el presidente chino Xi Jinping inauguró junto a las autoridades peruanas el megapuerto de Chancay. Y esto generó hartas repercusiones y noticias, sobre todo hubo eco acá en Chile, por lo que puede significar esto desde el punto de vista de la competencia logística y portuaria para nuestro país. Muchos lo ven como una amenaza directamente para Chile, este megapuerto financiado con capitales chinos, de ahí la inauguración en manos también de la máxima autoridad de ese país. ¿Qué alcances tiene? ¿Cuáles son las implicancias también de este desarrollo de infraestructura en el país vecino, considerando la competencia entre Perú y Chile? En lo que vamos a conversar a esta hora con el presidente de la Cámara Marítima y Portuaria de Chile, Daniel Fernández, está con nosotros. ¿Cómo está, Daniel? Bienvenido. ¿Qué tal, Sebastián? ¿Cómo están todos? Buen día, Daniel. Bienvenido a Agenda Económica. Gracias por el contacto. Daniel, ¿es una amenaza para los puertos chilenos realmente la inauguración de este megapuerto de Chancay allá en Perú? Bueno, yo creo que hay que dimensionar un poco, porque la verdad es que el puerto de Chancay tiene en su primera etapa 1 millón de contenedores de capacidad, mientras que hoy entre Valparaíso y San Antonio tenemos casi 4 millones de contenedores de capacidad de transferencia. Es cierto que Chancay aspira en unos 5 años a triplicar o cuadruplicar esa cantidad, pero bueno, tal vez en 6-7 años vamos a tener una capacidad equivalente en Perú a la de Chile en la zona central. También quiero decir que no por hacer puertos aumenta la carga, es una cuestión que hay que tener claro. ¿Cómo así, la oferta Daniel? no condiciona a la demanda. ¿Cómo podrías explicarnos eso? Uno pensaría que efectivamente aumenta la capacidad de carga. Claro, las navieras que movilizan carga, la movilizan porque hay alguien que les pide que la movilicen, ¿no es cierto?, que son exportadores e importadores. La exportación e importación de un país depende del tamaño de la economía, de su dinamismo y de los convenios o aperturas internacionales que tenga. Entonces, si nada cambia en términos del movimiento de carga, me refiero a la demanda por mover carga, bueno, por más que tú agregues capacidad, lo que puede hacer es reducir congestión, eventualmente reducir costos, pero no va a cambiar la estructura de la demanda por esa sola razón. De acuerdo. Ahora, me imagino que en todo caso es una señal también la que da China desde ese punto de vista de apostar por la construcción de un puerto de este tipo. El mismo Xi Jinping lo destacaba como un corredor importante marítimo para conectar al mercado asiático con Perú. En ese sentido, ¿cómo interpreta entonces la señal que da China al hacer esta inversión ahí en Perú? Bueno, ellos movilizan hoy día los productos por ¿no es cierto? Bueno, ellos están ampliando Callao, básicamente, eso es lo que están haciendo. O sea, los productos movilizados por Callao hoy día tienen mucha congestión, entonces hacen un puerto 70 kilómetros al norte de Lima, un poco, ¿cierto? Claro, para ampliar esa capacidad. Ellos tienen un problema local. Ahora, es cierto que ellos aspiran, y eso es una apuesta, a tener un puerto hub de la costa Pacífico Sur, esto es, que lleguen grandes naves portacontenedores desde China o desde Asia, desconsoliden allí su carga y luego con otras naves de tamaño mediano se transborde hacia los puertos que están en la costa sur del Pacífico sudamericano, que, bueno, entre ellos está Chile, está el norte de Colombia y otros países. Pero eso es una cierta apuesta estratégica de largo plazo que va a depender totalmente de cómo las navieras definan sus itinerarios para atender a la demanda que tienen. Ajá. Y en ese sentido, Chancay ofrece algunas ventajas, por ejemplo, desde el punto de vista competitivo, respecto a la oferta portuaria que tiene Chile hoy. Bueno, a ver, dos cosas. Una, Chancay puede atender naves de gran tamaño. Estamos hablando de naves que son de 400 metros de eslora o largo, 60 de manga o ancho, y 16 metros de calado o profundidad, que Chile no tiene hoy. Chile no tiene la capacidad para recibir esos buques. Ahora, la pregunta que hay que hacerse es si necesitamos tenerla, ¿no es cierto? Y la verdad es que, dada la estructura de la demanda, el tamaño de la economía, no se puede pensar que en el corto plazo tengamos el arribo de esas naves, primero. Y segundo, que no hay tantas naves de esas, porque recién se están construyendo en astilleros. Las navieras lo han solicitado. Entonces, esa ventaja puede ser de largo plazo si es que en Chile no hacemos alguna inversión que habilite, diría yo, un par de sitios en todo Chile para recibir ese tipo de naves. Ahora, la ventaja real es la logística. O sea, Chancay no es solo un puerto. Claro. Hay un túnel, ¿no es cierto?, para acceder de forma por vialidad, hay un sistema ferroviario que se está construyendo, y en Chile tenemos ese problema. No tenemos problemas de capacidad de transferencia de carga en el puerto. Tenemos graves problemas en los accesos,
por congestión, por falta de inversión en ese lugar. Entonces, nosotros tenemos que eficientar eso antes que pensar responder con más capacidad en los puertos. O sea, eficientar la conexión de los puertos de Valparaíso y San Antonio, por ejemplo, con el resto de la cadena logística. Sí, mira, en San Antonio, por dar un ejemplo, tenemos un problema conocido hace bastante. Sin embargo, yo el lunes, por ejemplo, fui temprano a San Antonio. Ajá. Voy a San Antonio cada tanto, pero no había ido un lunes en la mañana temprano. El nivel de congestión, las dificultades, los riesgos de accidente, los pavimentos en un estado deplorable. Claro, yo digo, ¿por qué tanto en especial esto? No, es que además los lunes, porque parte el turno. Pero en general todos los días tenemos ese problema. Entonces, ¿cómo puede uno pretender hacer un puerto de gran escala cuando los accesos al puerto actual son realmente una vergüenza? Ajá. Entonces, focalicemos la inversión donde necesitamos focalizarla, que es en los accesos a los sistemas portuarios. De acuerdo. Estamos conversando con Daniel Fernández aquí en Agenda Económica, presidente de la Cámara Marítima y Portuaria de Chile, Camport. Daniel, ¿y esa responsabilidad de quién es? La responsabilidad, por ejemplo, de mejorar los accesos a los puertos, de mejorar las condiciones para evitar congestión en la llegada a San Antonio o Valparaíso u otros puertos a lo largo del país. ¿Es responsabilidad del Estado, de las concesionarias? ¿De quién es la responsabilidad? Bueno, la responsabilidad de la vialidad en Chile es del Ministerio de Obras Públicas, del Ministerio de Vivienda en las zonas urbanas, bueno, y de la municipalidad en ciertos lugares, pero eso no viene al caso aquí. De los concesionarios, bueno, si no te concesionan, tú no tienes responsabilidad. Es el Estado el que tiene que definir lo que quiere concesionar. Entonces, si tú tienes una concesión de la ruta 78, que es la que accede a San Antonio, o de la ruta 68, que es la que accede a Valparaíso, y llegas a un punto trunco a la entrada de la ciudad y no haces toda la obra, ¿no es cierto?, de penetración en la ciudad para que lleguen los camiones al puerto, obviamente que se genera un problema. En el caso de Valparaíso está mejor gestionado. Hay un túnel en el Muelle Barón, por el que entran los camiones y luego está el camino de la pólvora y una zona de consolidación digamos, de espera de camiones Sí. en la zona alta que se llama SEAL. Eso está mejor, digamos, pero en San Antonio no hay nada, realmente no hay nada. Y eso es responsabilidad, evidentemente, de las autoridades que gestionan la vialidad. Y en el caso de ferrocarriles, de la empresa de ferrocarriles, nosotros no hemos visto un plan de desarrollo potente que implique inversiones fuertes de acceso a los puertos. O sea, es impensable hacer puertos de gran escala sin ferrocarriles de gran escala. No puedes tener una nave que llega, descarga 5.000 contenedores en un día y tiene 5.000 camiones tratando de entrar y pasando por la ciudad para poder movilizarlos. ¿Te fijas? Eso es bien absurdo. De acuerdo. Estamos poniendo mal el foco desde mi punto de vista. Ahora, ese puerto, el megapuerto peruano, evidentemente que no trata solamente material que tiene su existencia o su origen en Perú. También eventualmente puede canalizar otro tipo de países como Bolivia, que no tiene, por ejemplo, salida al mar, podría salir por ahí y eso generar otro problema desde el punto de vista de las relaciones internacionales. Hola Fernando, ¿qué tal? Buen día. Hola. Mira, la verdad es que, de nuevo, esa es una aspiración. O sea, ellos van a mover la carga de ellos. Sí. Ahora, la aspiración es que una nave, por ejemplo, que lleva cobre a China, desde Chile, se transfiere una nave mediana, vaya a Chancay, ahí haga un transbordo, una nave más grande y se lleve esa carga a China, por decirlo algo gráfico. Eso no va a suceder, porque los tiempos de espera en esos cambios, ¿no es cierto?, en esos transbordos y los costos son muy altos. Entonces, las mineras chilenas contratan transportes directos, exclusivos, digamos, hacia el lugar de destino. Entonces, y respecto a los corredores bioceánicos, yo que trabajé en el sector público desde los años 90 o antes incluso, la verdad es que los vengo escuchando del Banco Interamericano de Desarrollo, de los países, estudios, y la verdad es que nunca se avanza mucho. Pues yo creo que no es razonable pensar que alguien que está en la zona de centro de Brasil va a sacar la carga por Perú en vez de sacarla por el puerto de Santos en Brasil, porque los costos de transporte terrestre son enormes, hay que pasar una cordillera. En cambio, cuando uno embarca en Santos, bueno, el transporte marítimo es de mucho menor costo por kilómetro que el transporte terrestre. Entonces, realmente no creo que eso sea algo tan relevante. El caso de Bolivia es distinto, como tú dices, porque bueno, hay cercanía. Sí, pues. Ahora, la carga boliviana en Chile también tiene un problema. O sea, según el tratado hay que dejarle que almacenen durante un año, hay que darle sitios exclusivos en Arica. Entonces, es una carga que sí es interesante, pero también tiene sus problemas. Sí. No se puede revisar, por ejemplo, esta carga.
Daniel, respecto a los temas que están pendientes en Chile para ir avanzando, lo que hablábamos recién de infraestructura, de los accesos a los puertos o temas de seguridad, por ejemplo, ¿a su juicio falta una mirada estratégica para eso? Sobre todo pensando en los tiempos que toma el desarrollo de cierta infraestructura. La expansión de San Antonio, por ejemplo, ha tomado largo tiempo y los fruteros dicen que se está estancando y se está retrasando mucho más de la cuenta esa expansión, por ejemplo. ¿Falta esa mirada estratégica? Sí, cuando yo mencioné que tenemos capacidad, evidentemente estoy hablando de la globalidad. Si tú me dices un mes específico en un puerto específico porque hay un volumen de carga muy alto de fruta, obviamente que se producen algunas congestiones en ese momento. Pero no tiene sentido ampliar un puerto todo el año porque hay un momento, ¿no es cierto?, donde tú tienes un cierto grado de congestión que tiene que ser aceptable. Así que, hay un tema de eficiencia en la inversión allí. Ahora, una mirada global es relativo. Yo creo que aquí el bosque no deja ver los árboles. Es decir, este megaproyecto de San Antonio, que cada vez que pasa el tiempo se distancia más, de alguna manera inhibe poner el foco en la accesibilidad de los puertos y en las inversiones que en cada puerto hay que hacer, como en Valparaíso, en San Vicente, en todos los puertos chilenos que tienen alguna perspectiva de inversión. Ahora, las concesiones, la primera vuelta de concesiones, porque aquí las inversiones en los puertos estatales, los más significativos, se hacen con privados, de acuerdo a la ley 19.542, tienen que hacerse así. Bueno, y hay concesiones que se van a vencer, el 2030, el 2031, en San Antonio, en Valparaíso. Bueno, estamos cerca del 2031. Cuando tú piensas que hay que hacer las bases, las tiene que aprobar el Tribunal de Libre Competencia, hay que hacer los proyectos de ingeniería, las aprobaciones ambientales. Bueno, hay que avanzar en todas esas concesiones que existen en la mayor parte de los puertos de Chile. Sí, claro. Y no mirar solamente un proyecto de gran escala que tiene un horizonte probablemente de, no sé, 10, 20 años más. Daniel, en esto también hay asuntos geopolíticos, ¿no?, de por medio. Ya veíamos ese interés de China por invertir en Perú. Algunos lo ven como un riesgo también para el mismo mercado peruano. Y por el contrario, habría interés de inversionistas de Estados Unidos por invertir acá en San Antonio como una forma también de contrapesar quizás ese grado de influencia que China está desarrollando en la costa peruana. ¿Cómo analiza el efecto geopolítico de esas decisiones que vienen para la infraestructura en Chile? Bueno, en primer lugar, yo no haría lo que hizo Perú. Es decir, yo no entregaría una concesión a 100 años con casi soberanía sobre el borde costero a una sola empresa con control completo de la operación y además esa empresa siendo una empresa estatal de un país. O sea, no, realmente creo que desde el punto de vista geopolítico, que es como tú, Sebastián, lo planteas, creo que es algo que yo no haría, no correría esa regla. ¿Por qué no, En Daniel? primer lugar. En segundo, ¿perdón? ¿Por qué no? Bueno, porque es poner, por así decir, los huevos en una sola canasta, con un poder de presión política, geopolítica, a un país determinado. Es decir, si tú recuerdas, este puerto tuvo grandes cuestionamientos por la forma en que se entregó la concesión, hubo cambios políticos entre medio en Perú, y resulta que Perú amenazó, entre comillas, que iba a abrir ese puerto a la operación de varios privados o varias empresas. Y allí el consorcio chino dijo, bueno, entonces no seguimos con la obra. Una semana se demoraron en pasar una ley que saneara, por así decir, este procedimiento. ¿Y eso qué es? Eso es presión geopolítica, simplemente. Entonces, yo no quiero tener esa presión, además no la necesitamos. Lo que se hace en Chile es que se hacen licitaciones internacionales, invitando a todos los inversionistas, se les califica, ¿no es cierto?, y se adjudica por precio, por inversión, por parámetros transparentes. Así se hace en Chile. Por eso las bases de licitación pasan por el Tribunal de Libre Competencia. Ahora, no creo que una empresa norteamericana privada invierta en Chile solo por el tema de que le interesa al gobierno de Estados Unidos su posicionamiento geopolítico. Estados Unidos, que yo sepa, no da subsidio a sus empresas para que se instalen en países, tampoco tiene puertos públicos que inviertan en otros países. Entonces es una particularidad en el caso chino, esta que estamos viendo. Un caso tal vez bien distinto, pero que podría uno pensar es Dubai Ports. Dubai Ports, que es una empresa de Dubái, tiene inversiones en Chile, en Ecuador y en otros países, pero tiene inversiones que son en un terminal específico, con competencia, bajo la regulación, te fijas, con plazos acotados, y eso me parece súper razonable. Daniel Fernández, presidente de la Cámara Marítimo Portuaria, estaba con nosotros acá en Agenda Económica. Daniel, gracias por esta conversación. Muchas gracias. Chao, Daniel. Gracias, Daniel. Muchas gracias. Chao, Fresia, no te había saludado. Sí, chao, Daniel, nos vemos. Chao, hasta luego.